Hola, hola, ¿cómo están? Esta es nuestra última clase de la unidad 2, en la cual veremos neurotransmisión principalmente, pero comenzaremos viendo algo acerca de canales iónicos. Como les comentaba en la clase de repaso de la semana pasada, esta semana terminaremos esta unidad 2 y subiremos durante el día la prueba, que es la prueba integrativa, la que ustedes podrán realizar en grupos de 4 a 5 personas, cuyos grupos tienen que inscribir en un archivo Excel que está en la misma carpeta de los portafolios. Les facilitaré el link durante el día. Cada grupo va a responder las preguntas que aparecen en esta prueba integrativa, y para responder las preguntas muchas las pueden hacer ahora mismo con lo que ya hemos visto en el curso, y otras se podrán responder en forma más fácil cuando tengamos las clases asociadas a la unidad 3. Hoy día también subiremos la primera actividad de 3 para finalizar las actividades del portafolio. Hemos dicho que la semana pasada y esta semana estará el tiempo para que ustedes puedan ponerse al día con las actividades que ya estaban. Y sin más que decir, comencemos nuestra clase de hoy, la cual, como ya les decía, tiene que ver con neurotransmisión, y ese es el tema principal, pero también veremos en esta clase canales iónicos. Los canales iónicos ya son por ustedes conocidos porque los hemos utilizado en clases anteriores para explicar, por ejemplo, el potencial de reposo, donde están involucrados, para explicar potencial de receptor y también para explicar el potencial de acción. Y hoy día nos centraremos en aquellos canales iónicos también que están asociados a los potenciales postsinápticos. Y con eso tenemos todos los potenciales eléctricos cubiertos. Si ustedes recuerdan, el potencial de reposo implica que potasio entra, potasio sale, sodio ingresa, y la bomba sodio-potasio genera este equilibrio iónico. Ese sodio y ese potasio que ingresa por canales lo hace a través de canales pasivos, es decir, aquellos que están siempre abiertos. Cuando hablábamos de potencial de acción y decíamos en el cono axónico se abren canales que son dependientes de voltaje, es decir, necesitan un cambio de potencial de membrana para poder posibilitar el ingreso de iones de sodio. Ahí hablábamos de canales activados por voltaje. Lo mismo que los canales de potasio que se abren en la repolarización. Esos también son canales activados por voltaje y que posibilitan que el potasio salga de la neurona para obtener esta repolarización, y al salir tanto, esta hiperpolarización de la neurona. También hablábamos de aquellos canales que son activados por algún tipo de estímulo, por un pinchazo, por el calor, por el frío, por luz, por sonido. Son todos canales que se abren y que permean iones dependiendo del estímulo, y también de los llamados entonces potenciales de receptor. Como verán, entonces no hay muchas novedades en cuanto a hablar de canales, solo que hoy día puntualizaremos algunas cosas, como por ejemplo de qué están hechos los canales y por qué va a ser importante tener en cuenta esto. Los canales iónicos están hechos de proteínas, todo está hecho de proteínas, bueno, casi todo dentro de la neurona, y estas proteínas contienen aminoácidos que están unidos por distintos enlaces peptídicos, pero algo importante de estas proteínas es que estos aminoácidos están compuestos por grupos aminos y grupos carboxilo. ¿Por qué son importantes ambos grupos? Solo en nuestro caso principalmente nos va a interesar que los grupos aminos tienen carga positiva y los grupos carboxilos tienen carga negativa. Y eso será importante en esta clase porque hablaremos del filtro de selectividad que tienen los distintos canales y que posibilitan que
algunos iones entren y otros no. O que en el caso de distintos canales que son dependientes de voltaje, que alguna de las subunidades que componen los canales puedan responder frente a corrientes eléctricas o a despolarizaciones o hiperpolarizaciones. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que los canales entonces son proteínas compuestas por aminoácidos con grupos aminos positivos y grupos carboxilos negativos. Y estos aminoácidos entonces, al conformar mediante estos enlaces peptídicos, generan las distintas subunidades de los canales. Esas subunidades acá en la imagen las podemos ver como, en este caso está acá una hélice, la hélice alfa es una subunidad del canal. Y este canal vemos que está compuesto por 5 subunidades. Y cada una de estas subunidades va a atravesar la membrana. Por otro lado, es importante poder tener en cuenta ciertas características que tienen los canales. Van a ser fundamentales para la transmisión de señales en el sistema nervioso. Algo que ya hemos visto varias veces es que atraviesan la membrana y por lo tanto son proteínas integrales de la membrana. Otro detalle es que el que se abran o cierran depende de cambios que se dan a nivel configuracional en estos canales. Es decir, que alguna de estas subunidades que conforman los canales sufre algún tipo de cambio. Ese cambio puede estar dado por cambios en el voltaje, por ejemplo, o por la acción, como ya hemos visto, de algún estímulo externo. Otra característica es que reconocen y seleccionan a específicos iones. Esto significa que cuando hablemos de canales de sodio, permea principalmente sodio, es decir, sodio puede ingresar por esos canales. Si hablamos de canales de potasio, es el potasio el que puede entrar o salir de esos canales. Lo mismo cuando hablemos de canales de cloro o canales de calcio. Van a ser específicos a ciertos iones. Y eso, específicamente los canales iónicos dependientes de voltaje, su nivel de especificidad es mayor que cuando hablemos de aquellos canales que son dependientes de ligando, por ejemplo. En estos muchas veces pasa más de un ion, puede ingresar o salir a través de ellos. Finalmente, hay que decir que los iones atraviesan estos canales mediante flujos pasivos. Esto los diferencia de las bombas ATPasas, como una bomba sodio-potasio, que ya sabemos que necesita ATP para su funcionamiento. En el caso de los canales iónicos, el que permeen iones, es decir, que los iones entran o salgan a través de estos canales, es dado por las características tanto de concentración química del ion. Por ejemplo, si es el caso del sodio, hay una mayor concentración afuera de sodio y por su gradiente de concentración va a tender a atravesar los canales si están abiertos, o por una gradiente eléctrica. En el caso si el interior está más negativo, va a atraer a iones de tipo positivo. Entonces el flujo de los iones a través de estos canales es de tipo pasivo. Y eso los diferencia, vuelvo a decir, de las bombas ATPasas como las bombas sodio-potasio que ustedes ya conocen. Entonces, los canales pasivos son aquellos que no dependen de un factor externo para su apertura, por lo tanto, están siempre abiertos. Y conocemos los canales pasivos de sodio, los canales pasivos de potasio, principalmente involucrados en el potencial de reposo, es decir, cuando se mantiene una neurona sin estimulación. Por otro lado, tenemos canales que son activados por voltaje, y esto ya hemos visto, están asociados principalmente al potencial de acción, y en esto se necesita un cambio en el potencial de la membrana, y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque mientras la membrana esté en estado negativo, estos canales van a permanecer cerrados, y cuando existe una despolarización, estos canales se abren. Y eso veremos que depende principalmente de las distintas subunidades que conforman a los canales, en las cuales
Es muy común que una de estas subunidades, al tener carga positiva, cuando el interior de la membrana se vuelve positivo, se produce una suerte de repulsión en la cual se genera que esta proteína se retuerza y eso genera la apertura del canal. Pero eso lo veremos en breve. Por otro lado, tenemos canales que son activados por ligando. Acá hay que decir que un ligando puede ser una molécula, como por ejemplo un neurotransmisor, pero también puede ser un péptido o puede ser también una hormona. En el caso de nuestro curso, principalmente hablaremos de algunas hormonas, sobre todo en la unidad 3, y en este caso nosotros, y en esta clase, hablaremos harto acerca de neurotransmisores. Entonces, el neurotransmisor es lo mismo que decir un ligando. Y dentro de estos canales que son activados por ligando, por neurotransmisores, por hormonas, por péptidos, tenemos dos grandes tipos. El primero de estos tipos de canales activados por ligando está el grupo de los canales ionotrópicos. ¿Qué caracteriza a estos canales? La lógica de apertura del canal implica que un neurotransmisor, como ustedes pueden observar en esta imagen, está la membrana de la neurona, están los canales que atraviesan esta membrana y por otro lado hay un neurotransmisor, que serían estas pelotitas verdes representadas en la imagen. Cuando un neurotransmisor se fija a la superficie del canal, ojo que los neurotransmisores, hasta donde sabemos, nunca entran o ingresan a la neurona, simplemente actúan sobre la superficie de los receptores. Cuando hablo de receptores es lo mismo que decir canales. ¿Ya? Recordemos que los receptores son canales que están en las dendritas de las neuronas. ¿Recuerdan eso? Entonces, principalmente los canales activos por ligando son aquellos que se encuentran distribuidos en las dendritas de las neuronas. Entonces, cuando estas dendritas captan neurotransmisores, lo hacen a través de sus canales activados por ligando ionotrópicos, que es lo mismo que decir receptores. También los encontrarán como receptores ionotrópicos, ¿ya? Solo que acá los estamos nombrando como canales iónicos activados por ligando para que sepamos que en esencia son lo mismo. Entonces, cuando un neurotransmisor está en el espacio extracelular, esos neurotransmisores se unen a la superficie de este canal con un mecanismo que es muy similar al de, o se hace esa analogía de una llave con una cerradura. Tienen el calce perfecto y cuando eso ocurre, como vemos acá al lado, cuando el neurotransmisor se une a la superficie de este canal, de este receptor, este canal se abre y posibilita la entrada de iones o la salida de iones. Ambas cosas pueden pasar. Canales ionotrópicos que conocemos mucho o que ustedes van a comenzar a conocer y a escucharlos repetidas veces son canales o receptores de tipo ionotrópico glutamatérgicos, es decir, que van a ser activados por glutamato. Acá está representado el glutamato como glutamato y acá también. ¿Sí? Acá hay dos tipos de receptores ionotrópicos glutamatérgicos. Significa que cuando el glutamato se une a su superficie, estos van a poder permear los distintos iones. ¿Por qué son diferentes estos canales iónicos activados por ligando ionotrópico? Uno lo llamaremos no NMDA, no N-metil de aspartato, y el NMA, N-metil de aspartato. Es medio enredado el nombre y por eso principalmente para los amigos va a ser no NMDA o más fácil AMPA, y por otro lado los NMDA.
Ahora, este tipo de canal va a ser importante, canal receptor, receptor ionotrópico, va a ser importante para nosotros cuando hablemos de drogas, cuando hablemos de memoria, ¿sí? Porque recordemos que glutamato es el neurotransmisor más abundante en nuestro cerebro y por lo tanto tenemos muchas neuronas que tienen de estos tipos de receptores. Entonces muchas drogas, muchos fármacos actúan sobre los receptores glutamatérgicos, tanto AMPA o no NMDA como los receptores NMDA. Ustedes pueden ver acá también que hay una diferencia entre estos receptores o canales. Recordemos que receptor y canal, en este caso vamos a hablar de lo mismo. En el caso del receptor AMPA o no NMDA, el glutamato se une a la superficie y esa unión posibilita que este canal pueda abrirse y salir potasio e ingresar sodio. Vemos acá que en el caso de los receptores no son tan específicos a un ion como en el caso de los canales activados por voltaje, en los cuales canal de sodio permea sodio, canal de potasio permea potasio, ¿cierto? En este caso, un ligando que es glutamato se une a la superficie del canal y permite que ingrese sodio, salga potasio. En contraste, este otro receptor glutamatérgico, cuando se une el glutamato, ingresa calcio, sodio y sale potasio. Entonces son tres tipos de iones los que es capaz de permear este tipo de receptor o canal. El NMDA es un canal muy importante porque además ustedes pueden ver que tienen sitios en los cuales se van a adherir distintas moléculas. La glicina, por ejemplo. Tenemos glicina acá representada como este rombito. La glicina está presente en distintas drogas como el Mentix, por ejemplo. Y posibilita entonces que al unirse a este receptor pueda abrirse con más facilidad para permear calcio, sodio y potasio. Cuando hablemos de drogas, cuando hablemos de sueño también, volveremos a hablar de esto, de la glicina, así que no se preocupen. Solamente acá les estoy dando algunos ejemplos. También hay un sitio especial para el magnesio. Y se los nombro porque en algún momento hablaremos de esto. El magnesio es una partícula que bloquea a este canal cuando la membrana está en reposo. Cuando la membrana se despolariza, el magnesio, como tiene carga positiva, positivo con positivo, sale expedido del canal y eso genera entonces que pueda permear iones este canal. También hay sitio para el zinc, para el PCP, que es el polvo de ángel, y así se han descubierto otros sitios en este receptor que posibilitan que el receptor pueda permear iones en la medida en que cada una de estas moléculas pueda unirse a la superficie. Se ha visto que cuando hay glutamato y glicina al mismo tiempo en el espacio extracelular, la capacidad para permear iones aumenta muchísimo, ¿sí? Y eso explicaría entonces el efecto de ciertas drogas. Pero eso en algún momento lo retomaremos, no se preocupen. Yo sé que acá estoy adelantando cosas, pero necesito que vayan visualizando que este tipo de canales nosotros tenemos en nuestras dendritas, específicamente en las espinas dendríticas. Recapitulando, canales activados por ligando tenemos de dos tipos, estos llamados ionotrópicos y también de otro tipo de canales activados por ligando que son los denominados metabotrópicos. Y en este caso el mecanismo es un poco más complejo que el anterior. En el anterior decíamos la molécula, el neurotransmisor, la hormona se une al receptor y el receptor se abre y a través de este receptor van a poder permear distintos iones. En el caso de los canales activados por ligando, pero de tipo metabotrópicos o metabotropos, también lo pueden encontrar en algunos textos, en este caso el mecanismo es un poco más lento. ¿En qué sentido?
en el sentido de que necesitamos que en la membrana de una neurona se encuentre una proteína que haga las veces de receptor. Es decir, que en esta proteína se va a unir el neurotransmisor, acá representado como esta pelotita verde, ¿cierto? Entonces, cuando el neurotransmisor se une al receptor, el receptor en sí mismo no es un canal, como en el caso anterior, sino que este receptor sufre cambios configuracionales que generan cascadas de señalización proteica, es decir, que intervienen otras proteínas en el medio intracelular, que esas proteínas son las que posibilitarán que otra proteína transmembrana haga las veces de canal y a través de ellas puedan ingresar o salir iones. Entonces, en el caso de los canales activos por ligando de tipo metabotrópico, hay un neurotransmisor que se une al receptor y este receptor genera cambios a nivel de proteína, principalmente proteína G. Esta proteína G actúa sobre otras proteínas efectoras de la membrana y estas proteínas envían mecanismos de segundos mensajeros, que son señales intracelulares, que van a activar otra proteína transmembrana que esa sí puede hacer las veces de canal para que los iones puedan ingresar o salir. En este caso la acción no es directa, el neurotransmisor no abre inmediatamente el canal, sino que el neurotransmisor posibilita que otras proteínas generen la apertura de un canal. ¿Se entiende? Volveremos a esto en su momento en las distintas clases que nos faltan, pero es importante que ustedes vayan visualizando estos dos tipos de canales activados por ligando llamados receptores, que los encontraremos principalmente distribuidos en nuestras dendritas de las neuronas, ¿ya? De nuestras neuronas. Un ejemplo de canales activados por ligando de tipo metabotrópico, se los adelanto, esto lo veremos en memoria. Cuando ustedes tuvieron el curso de aprendizaje el año pasado, ustedes posiblemente vieron mecanismos de habituación y de sensibilización, ¿cierto? El mecanismo de sensibilización implicaba que las personas, los organismos, respondíamos en forma exacerbada a un estímulo si este estímulo era muy saliente y nos dejaba, entre comillas, sensibilizados. Ahora, el mecanismo neuronal que está a la base de ese tipo de respuesta tiene que ver justamente con este tipo de receptores metabotrópicos, en los cuales la serotonina, que es liberada por una de las neuronas presinápticas, se une a este receptor y esa unión genera que distintas proteínas, entre ellas la adenilciclasa, transforme a otros componentes a nivel intracelular, principalmente el ATP, que ustedes ya conocen, lo transforme en un segundo mensajero, en AMPC cíclico, que es el adenosín monofosfato cíclico, y esto va a actuar sobre otras proteínas, la proteincinasa, que estas actúan sobre proteína de membrana, que lo que hace es evitar que el potasio salga de la neurona, ¿ya? Y eso, si lo pensamos bien, si durante un potencial de acción el potasio no puede salir, ¿qué es lo que genera? Genera que la despolarización se mantenga por más tiempo. Entonces eso hace que la neurona esté con una actividad mayor y por lo tanto con una mayor liberación de neurotransmisores. Esto se lo estoy explicando solo como un ejemplo para que después lo recordemos cuando estemos hablando de fenómenos más específicos en el caso del aprendizaje y la memoria. Y finalmente los canales activos por estímulos, esto ya también para ustedes debería ser más familiar cuando hablábamos de que un estímulo externo como una picadura, como sonidos, como la luz, como cualquier estímulo sensorial puede generar la apertura de canales que están en los receptores que van a responder frente a esa estimulación y van a ser entonces necesarios y fundamentales para la transducción sensorial.